Vamos a empezar. Buenos días, muchachos, chicos, chicos del barrio, chicos del barrio. Como todos los domingos, ¿verdad? Nos reunimos para estudiar la clase. Yo la grabo la clase para que después de grabar, la verdad, la pueda yo llevar al mundo entero, a las personas que escuchen el tema, ¿verdad? A través de el estudio, ¿verdad? Entonces, yo siempre les digo que vayan a la Biblia, que busquen en la Biblia, ¿verdad? Ellos mismos, las personas que escuchen el video, el texto bíblico, ¿verdad? Que viene del libro de Esther, el capítulo 8, versos 10 al 10, y el Salmos 30. Dice el tema de hoy, el 29 de septiembre, la lección número 5 de la guía bíblica que manejamos nosotros aquí. El tema que le ponen dice, de la oscuridad, luz. De la oscuridad, luz. O sea, bueno, es como un contraste, ¿verdad? Un poquito de lo que hay ahí. Y la declaración del propósito dice, descubrir caminos que conducen a la alegría. Descubrir caminos que conducen a la alegría. Y ya vimos la historia de Esther, ¿verdad? Cómo la historia de Esther vino a ser ella llevada, ¿verdad? Al reino de Asure, ¿verdad? Cuando la deportación. Y eran judíos que vivían dentro de la comunidad de ese reino porque habían sido llevados cautivos. Y Esther era una jovencita muy bella y había sido huérfana. Y Esther había sido adoptada por su primo, era Mardoqueo. Mardoqueo la adoptó, la tomó como su hija y él la tenía viviendo con él, ¿verdad? En el tiempo que sucedió. Entonces, resulta, estoy platicando un poco de la historia. You get better Spanish? Yeah. Okay. Un poquito de la historia de cómo Esther, siendo judía, vino siendo llevada, cautivada, porque el rey se había disgustado con la reina, el reino, ¿verdad? Y estaba borracho con sus amigos y le pidió a la reina que hiciera una pasarela y que bailara por ahí, ¿verdad? Y la reina se negó. Entonces este rey le dijo, Bastis, se llamaba la reina, Bastis, estás fuera de mi reino. Y la corrió, la echó fuera del reinado, o sea, la destituyó de reina. Y entonces dice que pasaron como 2 años y mandaron traer a las jóvenes, todas de la región, que se presentaran las más bonitas al palacio, para que estuvieran un año preparándose para educarse, para ser elegidas como reina, ¿verdad? La que fuera. Entonces, durante ese lapso, había un hombre de nombre Amán. Este hombre era enemigo de judíos, no sabían que esta gente que estaba ahí en el palacio o alrededor de los pueblos del palacio que abarcaban todo el reino, pues vivía gente que era judía, que había sido traída años atrás de cuando el cautiverio. Entonces, esta muchacha nunca dijo que era judía, simplemente la llevaron al palacio y ahí la tenían, ¿verdad? Este hombre de nombre Amán era el brazo derecho del rey Asur, que viene siendo Artajerjes. Y el rey le da el anillo real a él y le dice, encárgate del reino tú. Y yo no quiero andarme preocupando por nada. Tú encárgate. Y entonces dice que cuando Amán andaba en el palacio, en el reino, todos se tenían que inclinar porque el rey le había dado la autoridad, ¿verdad? Se inclinara él no era el rey, era el derecho del rey, pero se tenían que adorarle, ¿verdad? Tenían que inclinarse. Y Mardoqueo, que era judío, él no quería. Entonces todos miraban que Mardoqueo no hacía, todos se agachaban, pero entonces le dijeron a Mardoqueo, ¿verdad? Que por qué no se inclinaba ante Amán, ¿verdad? Pues no es que mis raíces judías no me lo permiten. Dijo. Él no es rey, dijo. Entonces fueron y le contaron a Amán, ¿verdad? Que Mardoqueo era judío y que no se inclinaba ante él cuando pasaba. Y dice que este hombre se enojó tanto, el segundo del rey, que a escondidas del rey hizo un edicto, no nada más para matar a Amán, a aniquilarlo porque no se inclinó con él, sino a todos los judíos que vivían en la provincia de Asure. Era otro pueblito donde vivían los judíos. Entonces quiso aniquilarlos a todos. Entonces recordemos que Mardoqueo, o sea, era un hombre judío, Amán era el segundo del rey y Esther era una de las muchachas concubinas que fueron reclutadas para la futura reina, porque había destituido a la reina. En ese tiempo dice que hubo un complot para asesinar al rey dentro de los eunucos y los guardias de la reina.
Y Mardoqueo, el judío, escuchó y le hizo saber, ¿verdad?, a través de alguien al rey que habían hecho un complot para matarlo. Entonces el rey hicieron una investigación y fue cierto, ¿verdad?, que realmente querían asesinarlo y mandó aniquilar a los hombres estos que querían matarlo, ¿verdad?, porque siempre resultó que sí era cierto. Pero había pasado tiempo, ya 2 años, y a Mardoqueo, el judío, no le habían compensado por vamos a decir, acción heroica de salvar al rey por oír, ¿verdad?, que lo querían matar. Entonces pasó el tiempo, ¿verdad?, y Amán, el hombre enemigo de los judíos, que era el derecho del rey, había ordenado un edicto irrevocable. Una vez que lo sellabas con el sello del rey, no había revocación para atrás, es una orden ejecutiva. Se entera, ¿verdad?, porque le mandan las hojas y le dicen que echaron suertes, echaron Purim, se llama Pur, echaron suerte para ver qué día iban a liquidar a todos los judíos, porque no se inclinaba ante Amán, Mardoqueo. O sea, por una desobediencia de un judío, quisieron eliminar todos los judíos. ¿Por qué tiene que ver Esther? Es la pregunta, ¿verdad? Esther era una concubina, una chamaca guapa, bella, hermosa, que había sido llevada para ser de las candidatas que pudieran ser aspirantes a la reina, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo ella se hizo aspirante y ganó el reinado, se hizo reina. Pero el rey tenía más de 30 días que no la mandaba a llamar al palacio. O sea, allá estate por allá con tus eunucos y todo eso, allá las cuidaban y tenían una vida de reina, ¿no? Pero tenía más de 30 días, entonces Amán lanzó la orden y Mardoqueo, pues, preocupado, dice que se vistió de ceniza, ¿verdad? Y se parqueó enfrente de la puerta del palacio y estaba ahí. Entonces Esther se entera de que Mardoqueo está ahí y le manda a preguntar qué le pasó, que por qué está vestido de luto y cenizas y dicen que no le contesta. Entonces manda a Esther a un eunuco que investigue, ¿verdad?, qué pasó, y ya le manda a decir con uno de los eunucos que cuidaban a las reinas, la hoja, la orden, y que necesitaba hacer algo Esther, porque había una orden de ejecución para ellos, los judíos, y que eso no la iba a salvar a ella tampoco, porque era judía, ¿verdad?, que tenía que hacer algo. Entonces Esther le manda a decir que es bien peligroso, porque cualquiera persona que se presentaba ante el rey sin previo llamado o autorización, y se presentaba así nomás porque sí, lo mataban. O sea, ese rey era feo, porque pues imagínate, por no haber bailado a la reina, la destituyó. Y dice que tenía que extender el báculo, o sea, su bastón de oro. Ok, no la maten, déjala pasar. Entonces Esther le dice que van a ayunar y le manda a decir a Mardoqueo que le diga a todos los judíos que ayunen con ella para poder ella agarrar valor e ir al rey y decirle, ¿verdad?, que pues hay esa orden ejecutiva, ¿cómo está el asunto? Entonces ella agarra valor, ayuna 3 días, no come nada, ni ellas, ni sus eunucos, ni las concubinas que vivían con ella, y se presenta ante el rey sin orden. Y dicen que el rey estaba con Amán, el segundo derecho del rey, y le dijo, no, déjala que pase. Y la dejaron pasar después de 30 días, que era consecuencia de muerte, si el rey andaba de malas, la hubiera matado. Pero va con él y le dice, no, pues es que quiero platicar contigo. Entonces dice, vamos a echar una copita primero. Y se echan una copita, ¿verdad? Y la reina no haya cómo decirle porque está Amán ahí, ¿me entiendes? Y le dice, ¿qué le parece si nos vemos mañana otra vez? Pero ya con la mente más fría ella pensó, ¿verdad?, mañana nos vemos, pero invite a Amán para platicar bien. Entonces ahí dice que el rey estaba aburrido y manda a traer los libros de los hechos del reino para desaburrirse, que se los leyeran, y leyó la parte donde Mardoqueo, el judío, había salvado el reino y nadie le había compensado, ¿verdad? Entonces dice que el día siguiente le dice la reina, vamos a reunirnos, y se reúne, pero Amán, el hombre malo, el que estaba enemigo de los judíos, se presenta, ¿no?, bien contento. Dice que le contó a toda la familia de pues, el rey y la reina, me invitaron a cenar y vamos a platicar, y pues yo soy el mero bueno ahí. Entonces le dice el rey, ¿verdad?, que hay una persona, ¿verdad?, le dice a Amán, hay una persona que debería yo hacer con él porque él hizo algo bueno por el rey y le debo un favor y necesito pues, favorecerlo, ¿verdad? En ese día anterior, Amán, el tipo malo, que estaba enemigo de los judíos, había ordenado la ejecución de Mardoqueo, pero el rey no sabía, la reina sí, y ordenó que pusieran una estaca de 25 pies de altura en su propiedad, allá donde vivía Amán, para ahorcar a Mardoqueo, el judío. Y le dice,
que, que a ese hombre, porque el rey le dice a Amán, no sé si me explico ya, Amán, el malo, que va a nombrar a Mardoqueo algo especial porque le salvó la vida, pero Amán no lo sabe. Amán cree que es él. Entonces Amán, pues dice, ¿qué debía hacer con ese hombre? Le dice al hombre malo, le dice, no, pues señor rey, vístalo con ropa de rey, ¿verdad? Y póngale una corona y un caballo real que sea suyo de los suyos y que lo pasen por todo el reino. Que Amán creía que era él el que le iban a dar eso, ¿entiendes? Pero no era así, simplemente era a Mardoqueo. Entonces le dice, me parece bien tu idea, le dice el rey a Amán, al hombre malo. A Mardoqueo, me haces eso que tú acabas de mencionar. Su enemigo, el que iba a colgar el otro día. Amán iba a colgar a Mardoqueo y el rey le dice a Amán que pase conforme que Amán decidió a Mardoqueo, su enemigo, su arceremigo, ¿verdad? Que lo pase por todo el pueblo vestido de rey. Y este dice, pero ¿cómo? Él pensaba que era para él, ¿verdad? El beneficio de lo que quería hacer el rey, que era para su enemigo. Pero el rey no sabía que lo iban a liquidar a Mardoqueo, porque había hecho él a escondidas del rey, le dijo, oiga, rey, fíjese que hay gente entre los pueblos judía que no se sujeta a sus órdenes. Y yo creo que hay que acabar con ellos de una buena vez y deserradicarlos. ¿Qué hago con ellos? Dijo, tú tienes la autoridad, lo que tú quieras con ellos. Pero el rey no sabía que Esther era judía. Entonces Esther todavía no le dice al rey que es judía, ni a Amán. Entonces lo citó el segundo día para tomar otra vez vino y le dice, Esther, ya dinos qué es lo que quieres, ya nos hemos juntado 2 días para acá. Ya habían arreglado lo de Mardoqueo, ¿verdad? Que lo pasearon en un caballo del rey y Amán creía que era para él. Entonces Amán se fue, oye, ¿y ahora qué hago? ¿Lo voy a ahorcar mañana? O sea, ya hay un edicto. Entonces que se puso medio tenso el asunto. Y entonces le dice la reina al rey, ¿verdad? Que si tiene el favor, ¿verdad? Y que si él quiere, ¿verdad? Que la escuche, ¿verdad? Y que le perdone la vida. Entonces dice el rey, ¿de qué estás hablando? Dijo, lo que pasa es que, dijo, ¿viste esta orden ejecutiva, rey, que usted mandó a hacer, ¿verdad? Para que elimine a todos los judíos, dijo, y ellos son mi familia, yo soy judía. Ahí le confiesa que es judía y que quiere matar a todo su pueblo, que haga algo, ¿verdad? Dijo, pero ¿quién quería hacer ese mal? Dijo, pues nada más ni nada menos que el malvado de Amán, odia a los judíos. Y como Amán tenía el sello del rey, se lo había dado, porque le dijo, encárgate del reino. Yo aquí soy el rey, pero tú encárgate de todo lo que hay que hacer. Y le dio autoridad. Entonces, el rey no sabía, y dice que el rey se puso tan furioso, porque estaban reunidos ahí, la reina, Amán y el rey, que se enoja tanto que se va al jardín del palacio y revienta de coraje allá y regresa y Amán está a las rodillas de Esther, diciéndole Esther, perdóname la vida, Esther, no me mates. Él no sabía que la reina era judía y era hija de crianza de Mardoqueo, al que quería ahorcar al día siguiente. Pero, o sea, el pueblo era que iban a matarlos a todos, pero él quería colgar primero a Mardoqueo en la estaca para que todos supieran que él tenía el poder de la ley. Y entonces se le volteó todo el papel al revés y el rey regresa del reino, del jardín del rey, y encuentra a Amán de rodillas con la reina, agarrado pidiéndole perdón, y le dice, aún en mi presencia la vas a molestar. Pensó que estaba queriendo seducirla sexualmente. Y entonces le dice ahí delante de Esther, ¿verdad? Uno de los eunucos dice, sí, mire mi rey, ve aquella estaca que estaba al alto de un poste. Dijo, ese palo, dijo, ahí van a empalar a Mardoqueo. El Señor quiso bien por el rey, dijo, que lo salvó. Entonces, eso que tú has decidido mal por él, que te lo hagan a ti. Y colgaron a Amán en lugar de Mardoqueo. De una cambió el muerto. O sea, ¿qué sucedió? Hicieron justicia, pero todavía el edicto seguía vigente. O sea, tal día iban a matar a todos los judíos. El reino tenía que encargarse de destruirlos a todos y pues no los querían, eran enemigos, pero nadie sabía que eran judíos. Habían sido traídos con tiempo atrás y habían nacido muchos ahí. ¿Verdad? Pero, para no ir tan larga la historia, le quitan todo lo que tenía Amán y se lo dan a Mardoqueo. Y le dicen, el rey le dice, bueno, ten, haz lo que tú quieras con ella. Con la orden ejecutiva, ustedes saben lo que hacen, pero ya no se puede revocar eso. Hay una orden. Entonces aquí vamos a ver la historia un poquito de que cómo Esther, ¿verdad? Y en este caso Mardoqueo, vuelven a hacer otras cartas
ya no para revocarla, porque no podían revocarla, sino para dar una nueva orden ejecutiva que se defiendan ese día. Nada más ese día podían matarlos a los judíos, no había otro día para matarlos, nada más que ese día. La orden era que del viernes maten a todos los judíos, pero ya el sábado ya no pueden, porque ya no es orden del rey, y te estarías infringiendo la ley. Entonces, vamos a leer aquí un ratitito voladito y voy a leer para que medio entienda la historia. Dice Esther 8, para los que van a leer el estudio, vayan a su Biblia y lo lean, ¿verdad? Dice Esther 8, ese mismo día el rey Asuro le entregó a la reina Esther lo que pertenecía a Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho al rey que él era su pariente. Y el rey se quitó el anillo real, el que le había quitado a Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Esther puso a Mardoqueo a cargo de lo que había sido de Amán. Esther volvió a hablar, a hablar ante el rey, se postró a sus pies, lloró y le rogó que le tratara con bondad. Quería que él desbaratara el malvado complot de Amán, el agageo, dice. Su plan secreto de dirigir contra los judíos, el rey le tendió el cetro de oro a Esther y ella se levantó y se puso de pie ante él. Ella dijo, si el rey quiere, si yo le agrado, es decir, si la idea le parece bien al rey y si todavía me ve como una buena persona, entonces que la gente escriba algo para revocar la orden que puso en práctica el plan de Amán, el hijo de Hamedatán el agageo, que escribió para destruir a los judíos en toda la provincia reales. ¿Cómo puedo soportar ver el terrible mal que está a punto de azotar a mi pueblo? ¿Y cómo puedo soportar ver a otros destruir a mi propia familia? Dice, el rey Asura dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo, miren, les he dado a Esther todo lo que tenían. Ya Amán, mis siervos, lo han colgado en un madero porque tenía la intención de atacar a los judíos. Vosotros pues escriban a los judíos lo que queráis en nombre del rey, sellad la carta con el anillo real del rey. Todo lo que se escriba en nombre del rey se lleva con el anillo dice real del rey, no podrá revocarse. Así fue como el día 23 del tercer mes, es decir, el mes de Sivan, convocaron a los escribas, dice reales, escribieron exactamente lo que Mardoqueo ordenó a los judíos, a los gobernantes, en total, dice, escribió con el alfabeto de cada provincia y en la lengua de cada pueblo, escribió en nombre del rey Asur y sellaron la orden con el anillo del rey. Envió a las cartas con jinetes, permitió que los judíos de cada ciudad se unieran para defender sus vidas. Los judíos tenían libertad para exterminar y matar, destruir a todo el ejército de cualquier pueblo y provincia que los atacara, junto con sus mujeres y niños. También podían tomar y conservar todo lo que perteneciera a sus atacantes. El único día en toda la provincia del rey Asur en que podían hacerlo era el día 13 del mes duodécimo, es decir, el mes de Adar. Una copia del escrito debía convertirse en ley en cada provincia y estar expuesta públicamente para que todo su pueblo la leyeran. Los judíos debían estar listos ese día para vengarse de sus enemigos. Los jinetes montados en caballos reales partieron de Susa, expoliados por las órdenes del rey, y la ley también se hizo pública en las provincias fortificadas de el reino de Susa. Dice aquí que eran los pueblos de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo con un manto real azul y blanco, con una gran corona de oro y una túnica blanca y pura. La ciudad de Susa los recibió con gritos de alegría. Para los judíos era un día de luz, felicidad, alegría, honor. Dice. En todas las provincias y en todas las ciudades donde querían
que llegara la orden del rey y sus leyes para los judíos era un día de alegría, y dice, alegría para ellos significaba fiesta y días festivos. Muchos habitantes de la tierra se hicieron judíos por temor a los judíos. Dice el Salmo 30, es algo que viene incluido con el estudio. Te exalto, Señor, porque tú me has levantado. No permitiste que mis enemigos se alegraran por mí. Señor, Dios mío, a ti clamé y me sentaste. Dice, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste volver a la vida de entre los que bajaban a la fosa. El llanto puede durar toda la noche, pero la mañana, la alegría, cambiaste mi luto en baile, me quitaste los vestidos funerales y me vistió de alegría para que todo mi ser pudiera cantarte alabanzas y detenerme, Señor mío, te daré gracias por siempre. Dice el versículo clave, para los judíos era un día de luz, alegría y de gozo y honor. En toda la provincia y en todas las ciudades donde llegaron las órdenes del rey y su ley para los judíos era un día de alegría y de gozo. Aquí vemos por qué el tema dice que de la oscuridad a la luz. ¿Por qué? Porque ya estaban muertos. La orden era mátelos. No había revocación, había que matarlos. A todos los judíos. ¿Se acuerdan de aquella película que me llama la atención? Perks. Que salía en la televisión, una película de Perks, que además escogen un día para matar entre todos. Y todos se esconden y andan matando a todo el que ven y salen nomás toda esa noche. Y es legal matarlos, ¿verdad? Así era ese día para los judíos. Era legal matarlos. Mátalos. Pero iban a matar puro judío. Dice que mucha gente del pueblo donde estaban ellos se convirtieron en judíos por temor a los judíos. Estaba pesado. Ahorita vamos a ver la cantidad de gente que murió por causa de lo que pasó ese día, pero me llama la atención y yo me acordé de la película Perks porque era nada más ese día cuando podían matarlos a los judíos. O sea, no había otro día. Al otro día ya no podían seguir matando judíos, tenían que exterminarlos a todos. Dice que un día, déjame ver si lo encuentro por aquí lo marqué yo, mataron aproximadamente 300 y luego otro día otros 500, o ese día mataron, por aquí lo tengo, a ver si lo puedo encontrar, la cantidad de personas que mataron ese día. Entonces ya vimos también que el asunto de la matanza pues fue grave porque era muchísima gente. Habla de 75,000 personas que fueron eliminadas ese día. Entonces no lo puedo leer todo ahorita de entrada, pero vamos a trabajar en terminarlo para ver cómo está. En este caso los judíos hicieron fiesta, hicieron un día de gozo y lo siguen recordando hasta la fecha de hoy porque para ellos era muerte segura, ¿verdad? Tenían que exterminarlos y como dice el Salmo, ¿verdad? Dios los libró y le cantan de alegría, de gozo a Dios porque no los eliminó. O sea, ya estaban muertos, ya de hecho al día siguiente iban a colgarlo. Y dice que en los estudios anteriores que no vino, porque no vino usted, ¿verdad? Que Esther se presenta ante el rey como un sacrificio y Mardoqueo, el primo de crianza, le dice, es que para esto has nacido. O sea, para esto has nacido, para ser reina y representar a tu pueblo y dar la vida por tu pueblo. Si el rey te mata, como quiera van a eliminar, pero tendríamos que esperar en otra cosa que Dios haga para librarnos. Pero si tú no actúas, dijo, vas a morir también. Vimos que fue una gran matanza. Mató mucha gente y que muchos se convirtieron en judaísmo porque ya no querían morir, ¿verdad? Entonces, no sé cómo fue la conversión porque era una orden de que no voy a ser judío porque me van a matar. Entonces, dice aquí que primero ellos habían ayunado en grupo cuando la orden salió por hacer honrar a Dios, quiere decir que tú no te inclinas ante nadie. Acuérdate que era porque no se inclinó ante Amán. Entonces Mardoqueo, que era judío, dijo, yo no me inclino ante nadie. Dijo, no voy a andar. Entonces, por eso la sentencia de muerte. Pero luego vemos que el haber sido judíos como pueblo de Dios, Dios estaba detrás de todo. Había hecho todo lo que sucedió para que Esther acabara siendo reina del rey. Y en ese día, Dios, sin presenciar aquí la palabra Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, ellos le dan la gracia a Dios y ayunan en súplica a Dios
para que Dios los proteja, ¿verdad? A veces no entendemos y nosotros queremos hacer aquí, pero nomás queremos, no hacemos. O sea, debemos de ayunar. Cuando tenemos problemas graves, ¿verdad? Situaciones difíciles, como por ejemplo ahorita que vamos a tener el nuevo gobierno, que hay un cambio difícil. Para muchos va a ser glorioso, pero para muchos va a ser peor, porque va a haber todo eso de deportaciones o qué sea que vaya a pasar. Pero piensa tantito. Yo le digo, si el gobernante que va a quedar es Dios el que lo va a poner, hay que aceptar que Dios va a hacer algo, ¿verdad? Pero igual, tú no puedes decir, es que yo quiero, el Papá Dios me está ayudando, pero quiero sacar a todos estos piojosos fuera del país. Espérate. También son criaturas de Dios, ¿sí? Y las protege Dios, como en este caso, Dios estaba protegiendo al pueblo judío que iba a ser aniquilado. O sea, hay un poder, aunque tú no veas a Dios, no veas la gente que son cristianas, porque mucha gente es temerosa de Dios, viene para acá para comer, viene para acá para mejor vida, ¿sí? Pero ya sabemos que las cosas en el mundo no nos parecen, y cuando no nos parecen es cuando más trabaja Dios. Y aquí no les parecía a ellos que los fueran a aniquilar nomás por la desobediencia de Mardoqueo, de no agacharse por... No era desobediencia al fulano, pero no a Dios. Entonces Dios tomó cartas en el asunto y los protegió. ¿De qué manera? Revocó todo. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que dice, esta es una lección importante para nosotros hoy. Basta con echar un vistazo a las noticias para que la gente, decente se desespere y ante desafíos, dice, inmensos como las pandemias, las guerras, los desastres naturales, los crímenes de odio, la violencia armada, la escasez de alimentos y las crisis criminalísticas, es muy fácil sentirse abrumado, pero el pueblo de Dios nunca se da por vencido. Sobrevivió y con el tiempo, para la gracia de Dios, prospera. Acuérdense bien claro, pase lo que pase en este país, así quede el trompas o quede la otra señora, el pueblo de Dios, la gente que está sujeta al temor de Dios, tiene la deidad de Dios en él. Cualquiera que vaya contra de él, puede pasar que se revoque algo como esto, que estamos viendo que pasó en el libro de Esther. No puedes ver a Dios obrando, pero tampoco sabes cómo es Dios trayendo toda esa gente desde allá de donde está sufriendo a una nación santa, a un pueblo que está bajo el juramento de que cree en Dios. ¿Me entiendes? O sea, ellos vienen confiando que Estados Unidos probablemente es la iglesia donde se puede, ¿me entiendes?, resguardar de todo lo que le está pasando. Pero no lo sabemos nosotros, pero Dios sí lo sabe. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar, simplemente debemos de confiar y ayunar, porque dice que cuando ayunas, cuando le suplicas a Dios que Él intervenga, pase lo que pase, Dios tiene el resultado. Así que vamos a ver lo que dice la oración al final, dice ahí, Dios misericordioso, concédenos la sabiduría para encontrar soluciones a nuestros problemas que no requieren venganza ni violencia, hostilidad ni odio. Llénanos pues de tu gracia y del Espíritu Santo para que podamos amar a todos, incluso a nuestros enemigos, como tú nos amas. Infunde en nosotros un profundo deseo de hacer la paz, de construir la paz y de mantener la paz de todas las maneras posibles. En el nombre de Jesucristo oramos. Digo yo, ya con esto termino mi video, digo yo, si pudiéramos ver la mano de Dios, habría cosas que lo pensaríamos 2 veces antes de hacer. Porque, yo quiero votar por este, yo quiero votar por aquel. Pero si vieras a quién Dios está eligiendo, no harías tal cosa. Así, Señor, yo quiero estar con tu pueblo, contigo, con tu decisión. Me guste o no me guste, ¿verdad? La política yo no me meto en ella. Dejo que Dios haga lo que tiene que hacer, ya sea para librar a su pueblo o para mejorar a su pueblo, porque todo siempre tiene pau si amas a Dios, ¿verdad? Chao, con esto los dejo en el video.